Entonces vamos a iniciar. Buenas noches. A nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología y del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión mensual. El día de hoy, esta noche, tenemos el tema de trauma ocular pediátrico y contamos con dos panelistas. Nuestra primera panelista invitada es la doctora Marcela Pérez de Chile. Nuevamente, bienvenida, Marcela, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y también tenemos como panelista a la doctora Beatriz Velázquez, es conocida por nosotros. Entonces, pero hoy también se celebra o se conmemora, o es el Día Mundial o el Día Internacional de la Ambliopía. Y entonces hemos desarrollado algunas actividades de prevención. Recordemos que estamos también en la Semana Mundial de Nuestros Ojos, que es el evento organizado por el Consejo Latinoamericano de Estrabismo, y cuyo presidente, el CLADE, es el doctor Fernando Mendiola. Entonces, antes de iniciar con la presentación de la doctora Marcela, queremos compartir con ustedes este pequeño video que ha sido elaborado por los miembros del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica. Hoy día vamos a hablar de ambliopía, también conocida como ojo perezoso. La ambliopía es la mala agudeza visual en uno o ambos ojos debido a una falla en el desarrollo visual en los primeros años de vida. La ambliopía es la causa de discapacidad visual más frecuente en los niños. Es importante entender que la visión del niño se desarrolla desde que nace hasta los 7 u 8 años de edad. Durante esa etapa es fundamental que la imagen que nuestros ojos capten y envíen al cerebro sea la más nítida para aprender a ver bien. Cuando ese proceso no se realiza de forma correcta, entonces hablamos de ambliopía u ojo perezoso. Las causas que más frecuentemente producen ojo perezoso son los llamados defectos de refracción, el astigmatismo, la hipermetropía y la miopía. También puede ser causada por el estrabismo o cuando existe una oclusión del eje de la visión, como en una catarata congénita o en una enfermedad de la córnea. Usualmente los niños con ambliopía no suelen presentar síntomas, por eso muchas veces pasan inadvertidas. Por tal razón, es importante evaluar a nuestros niños a la edad de 2 o 3 años, aún así no presenten ningún síntoma. El médico oftalmólogo puede detectar la ambliopía a edades tempranas para tratarla a tiempo y lograr el mejor desarrollo de la visión de nuestros niños. El tratamiento consiste en la corrección óptica adecuada con lentes, en el caso de la hipermetropía, el astigmatismo o la miopía. En otros casos, como el estrabismo, la catarata congénita o las enfermedades de la córnea, puede ser necesario realizar una cirugía. Colocando el parche en el ojo sano es muy útil para el desarrollo del ojo ambliope o perezoso. La buena noticia es que si se detecta a edades tempranas puede ser reversible. Por esta razón, no olvides llevar a tu niño al oftalmólogo para una evaluación temprana. Todos juntos contra la ambliopía. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Entonces, continuando con esta sesión, entonces, ahora sí, voy a presentar a la doctora Marcela Pérez. La doctora Marcela es médico cirujano por la Universidad de Chile, especialidad en oftalmología en la Universidad de Chile, Fellowship, Oftalmología Pediátrica y Estrabismo en el Hospital Luis Calvo Maquena de la Universidad de Chile,
Tiene también un fellowship en oftalmología pediátrica y estrabismo de Hospital for Sick Children en la Universidad de Toronto, Canadá. Además tiene un fellowship en enfermedades genéticas oculares de Hospital for Sick Children en la Universidad de Toronto, Canadá. Y ella es médico de la clínica Las Condes, es médico del Hospital de Niños Roberto del Río y es médico del Hospital del Salvador. Entonces ella nos va a hablar de trauma ocular pediátrico. Adelante, Marcela, puedes compartir tu pantalla, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, doctor Flores. Yo efectivamente trabajo en el Hospital del Salvador, además de los otros lugares, y la verdad es que por el Hospital del Salvador es que tengo un poquito más de experiencia en trauma ocular, porque en el Hospital del Salvador existe una unidad de trauma ocular. Y me he encargado hace un tiempo de hacer las rehabilitaciones de los niños con trauma ocular pediátrico, luego de que pasa el periodo agudo de la resolución del trauma. Les voy a hablar de consideraciones en trauma ocular pediátrico y después un poquito de seguimiento y de rehabilitación en niños con trauma ocular. Así que espero que disfruten la presentación y que sea útil. Bueno, primero decir que no tengo conflictos de interés en esto y en probablemente ningún otro tema. Y primero, bueno, hablar de epidemiología del trauma ocular en niños. En el mundo anualmente hay aproximadamente 6 millones de traumas oculares y 250.000 son traumas graves que requieren hospitalización. Por lo tanto, este es un evento que causa morbilidad y una alteración de la calidad de vida tanto del paciente como de su familia. Solo como recordatorio, acordémonos que los traumas oculares pueden ser traumas con globo cerrado, y en este subgrupo están las contusiones, los cuerpos extraños superficiales, las laceraciones o heridas de espesor parcial, y las injurias químicas. Y están también los traumas con globo abierto, que pueden ser las rupturas o estallidos oculares, y las laceraciones de espesor completo, que pueden ser penetrantes, si es que hay una sola herida, una herida de entrada, perforantes si es que hay herida de entrada y de salida, y los cuerpos extraños intraoculares, que por su gravedad se clasifican de manera separada. En general, los traumas graves en adultos y en niños, pero en niños particularmente, son mucho más frecuentes en los hombres. El riesgo relativo de un trauma en niños es de 1,9 a 5,1, más frecuente en los hombres que en las mujeres, y habitualmente son traumas caseros o en la calle. Básicamente son traumas en el momento menos pensado, en los niños jugando o en sus actividades habituales. Cuando hablamos de traumas con globo abierto, las heridas penetrantes oculares son las más frecuentes, representando entre la mitad y los 2/3 de los traumas oculares, y las rupturas o estallidos afortunadamente son menos frecuentes, pero hay series que lo sitúan hasta en un 34%. Las heridas perforantes son mucho menos frecuentes, porque en general son traumas de mucho más alta energía, con dardos o perdigones, etc. Hay que acordarse de algunas características especiales de la anatomía del globo ocular pediátrico, y recordar que la pars plana en los neonatos es muy pequeña, mide alrededor de 1,8 milímetros al nacer y va creciendo en el tiempo. Por lo tanto, las zonas en las que se clasifican los traumas oculares van variando con el tiempo. Afortunadamente, los traumas en los niños son habitualmente de la zona 1, son heridas corneales. Recordemos que la zona 2 son heridas que incluyen la pars plana, y las de la zona 3 son las del segmento posterior, que pueden tener daño de la retina. Y acá tenemos un esquema del crecimiento de la pars plana en los niños. En los pacientes de entre 6 y 12 meses de edad mide alrededor de 3 milímetros, y en los niños más grandes, entre 2 y 5 años, ya crece hasta el tamaño del adulto. ¿Cuáles son las causas del trauma ocular pediátrico? Básicamente cualquier cosa. Esta es una encuesta de la Academia Americana de Oftalmología.
y se clasifican acá según el objeto que causó el trauma. Habitualmente son proyectiles, pueden ser también objetos romos, partes del cuerpo, objetos filosos como cuchillos, clavos. También hay traumas graves en el contexto de accidentes automovilísticos, etc. Pero la verdad es que puede ser cualquier cosa, incluso el trauma con papel, que si bien es un trauma muy leve, puede causar una erosión corneal con mucho dolor para el paciente. Y también esto va a depender del lugar donde nos encontremos, y acá tenemos series de casos que son en distintos lugares. Por ejemplo, en India es mucho más frecuente las causticaciones por un material que se llama lime, que es como una especie de chicle o de goma de mascar que utilizan allá y puede causar una causticación grave. Entonces también tiene variaciones regionales la causa del trauma ocular. Básicamente, las diferencias que se producen, aparte de las diferencias anatómicas en relación a los adultos, es que, y tal como explicaba muy bien en el video, en los niños existe el riesgo de ambliopía. Mientras más pequeño es el paciente, mientras más joven es el paciente, mayor va a ser el riesgo de ambliopía, porque los traumas son usualmente monoculares. Y otra característica es que la historia y el examen físico muchas veces son limitados. Si es que el trauma no fue presenciado, a veces no se sabe el mecanismo exacto del trauma, ni la energía del trauma del que fue víctima el paciente. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? El paciente llora, tiene dolor, está asustado, esconde los ojos por el reflejo de Bell, se mueve mucho, no se logra examinar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de romper el ciclo del dolor y de la ansiedad. Un buen consejo, un buen tip para tratar de examinar al paciente es apagar la luz, para disminuir la fotofobia, dejar al paciente con su papá o con su mamá para que se calme. Podemos usar una gota de anestésico, que en todos los casos en que haya sospecha de trauma ocular abiértico debe ser un anestésico nuevo. Calmar al paciente, calmar a los padres y tener mucha paciencia. En el caso de las quemaduras o de los traumas de las injurias químicas, puede haber un edema importante en la región facial, y se va a producir mucho edema que es máximo a las 24 horas de ocurrido el trauma. Por lo tanto, en estos casos es muy importante hacer el examen lo antes posible para obtener la mayor información y evitar tener que forzar la apertura palpebral. Ante la sospecha de una herida penetrante ocular o de un estallido, no hay que forzar la apertura ocular. Si es que el paciente ha sido víctima de un trauma mayor y van a tomarse imágenes, un escáner, una resonancia, tratemos de evaluar en las imágenes el globo ocular, y siempre podemos recurrir al examen bajo anestesia si es que el examen con el paciente despierto no es posible. Siempre que sea posible, y tal como en los adultos, debemos intentar evaluar la agudeza visual. En los niños pequeños puede ser tan solo fijación y seguimiento, pero siempre es importante tener el dato de qué tanta pérdida de agudeza visual tiene el paciente. Tenemos que cubrir el ojo con una gasa estéril no compresiva y no usar ungüentos. Usar un protector ocular, que les puse acá una imagen, y bueno, siempre acordarse de dejar analgesia, algún antiemético y antibióticos profilácticos, que lo voy a comentar en la próxima diapositiva, y dejar al paciente en ayuno para la resolución quirúrgica de su herida ocular. Dentro de los antibióticos que se usan de manera profiláctica, en adultos estamos acostumbrados a usar el moxifloxacino oral, que se usa un comprimido de 400 miligramos por 5 días, pero en los niños menores de 12 años en general no usamos moxifloxacino. Tenemos algunas alternativas como cefazolina endovenosa más ciprofloxacino oral, pero esta alternativa nos obliga a mantener al paciente hospitalizado durante la profilaxia antibiótica, que tiene que ser por lo menos 3 días. Una alternativa a esto es usar cefuroxima oral más ciprofloxacino oral, y eso disminuye los costos de la hospitalización y disminuye, bueno, el riesgo de infecciones intrahospitalarias, y el paciente se puede ir con sus padres a su casa de manera más pronta.
lo que les había mencionado antes, si se va a hacer una imagen, pedir cortes de órbita, y recordarle al anestesista no comprimir el ojo durante la anestesia general, usar ojalá máscara laringea y no un tubo, porque el tubo, al ir más profundo en la vía aérea, puede desencadenar, sobre todo al sacar el tubo, el reflejo de la tos y aumentar la presión ocular, y tratar de usar agentes no depolarizantes para no subir la presión intraocular. Dentro de las injurias químicas, los agentes que pueden causarlas pueden ser perfumes, líquidos calientes, limón, vinagre, detergente, cloro, soda cáustica, y dentro de las complicaciones de las injurias químicas más frecuentes en la edad pediátrica están las alteraciones, las opacidades corneales y las lesiones del párpado, con cimbléfaron o alteraciones del tipo entropión o ectropión. También se puede producir aumento de la presión intraocular e incluso en los casos más graves una tisis bulbi y pérdida del globo ocular. Cuando pensamos en qué tratamientos quirúrgicos pueden ser necesarios en los pacientes que sufren una injuria química, básicamente son la cirugía de reparación del cimbléfaron, uso de membranas amnióticas, trasplante de células de stem cells y queratoplastías lamelares en los casos más severos. ¿Cómo manejamos el trauma químico en el periodo agudo? Bueno, es bastante similar al manejo en los adultos. Primero, remover el agente con lavado copioso, analgesia, control de la presión intraocular y tratar de limitar la inflamación y facilitar la cicatrización. Este es un paper que es de adultos y de niños. Se sugieren las tetraciclinas para inhibir la actividad de la colagenasa, pero en los niños no podemos usar tetraciclinas por el riesgo de daño óseo y del esmalte dental. En cuanto a los traumas cerrados, las fracturas de órbita, existen estas fracturas de órbita que son en trapdoor, que es básicamente se abre el piso de la órbita, atrapa el músculo recto inferior y se vuelve a cerrar el piso de la órbita, entonces queda el músculo recto inferior atrapado, y lo que puede pasar acá es que puede haber un reflejo vagal, puede haber incluso un paro cardiorrespiratorio en un paciente pediátrico. Por lo tanto en estos niños esto es una emergencia y se debe liberar el músculo recto inferior. Se puede intentar hacer en la sala de emergencias, pero en muchas ocasiones se requiere algo de sedación para poder hacerlo. Y además hay que liberar el músculo por el riesgo de atrofia del músculo involucrado. En cuanto a las consecuencias dentro del ojo del trauma ocular cerrado, el IFEMA en general resuelve con manejo médico, con reposo y midriáticos, y en esta serie de 138 casos en que todos fueron unilaterales, la gran mayoría fueron, como había dicho antes, accidentes caseros, y habitualmente tienen un buen pronóstico. Solo 33 de estos casos tuvieron elevación de la presión intraocular, pero habitualmente se logró el control con manejo médico. Solo en 4 de estos casos se requirió alguna cirugía. Hablando ahora aún de trauma cerrado, y esto es lo último que voy a hablar de trauma cerrado, de laceraciones y contusiones, hay una serie de casos en Australia que incluyeron traumas cerrados y traumas abiertos, pero entre los traumas cerrados, la mayoría eran contusiones oculares, y en el caso de las laceraciones lamelares se manejaron con lente de contacto, pero en realidad cuando las laceraciones lamelares son muy profundas, es recomendable poner una sutura y manejarlo similar a un trauma abierto. Y el pronóstico habitualmente de los traumas de globo cerrado es bueno. Fíjense acá que la agudeza visual final es 20/40 o 6/12 o mejor en el 94% de los casos. A diferencia de los traumas con globo abierto, en que las agudezas visuales tan buenas están solamente en aproximadamente la mitad de los casos. Perdón, el caso de globo cerrado es en un 77% de los casos. Bueno, y hablando del trauma abierto, el manejo, ya hablé un poco de la evaluación preoperatoria, y el manejo parte con la cirugía primaria, con el cierre de la herida corneal o corneoescleral.
Bajo anestesia general vamos a poder explorar mucho mejor la extensión de la lesión. Tenemos que hacer una paracentesis para mantener la cámara anterior formada. Debemos alinear cuidadosamente los bordes de la herida y utilizar suturas no reabsorbibles con nudos enterrados. Nosotros habitualmente usamos nylon. Cuando vamos a suturar la córnea se usa 10-0, el limbo se usa 9-0 y la esclera se usa 8-0. Y es importante que en una herida que pasa por el eje visual, nosotros no pongamos una sutura que pase por el eje visual, porque esto va a aumentar el riesgo de ambliopía durante el tiempo que esté en la sutura. Por lo tanto, lo que se recomienda es esta técnica de Rose y Hayes, en que básicamente las suturas van siendo cada vez más grandes a medida que se va alejando del centro de la herida, tratando de dejar el eje visual libre. Y en el caso de las heridas complejas, se puede usar esta sutura que se pasa como por el medio del estroma, y acá arriba pueden ver en el esquema, no sé si se ve mi cursor, que acá se pasa desde arriba hacia adentro, por dentro, hacia arriba, y se sutura finalmente en la superficie y luego se entierra el nudo. Es súper importante que en los niños hagamos una remoción temprana de las suturas, ya que los niños cicatrizan muy rápido. La verdad es que no hay una receta mágica para saber cuándo remover la sutura. Hay que estar examinando al paciente, y en los niños más chiquititos se pueden remover incluso al mes de puestas las suturas, y vamos a ver fibrosis en la herida, y cuando empieza a haber fibrosis ya es momento de sacar las suturas para evitar la infección y la vascularización de estas. En el caso de los traumas que incluyen o que dañan el cristalino, acá hay dos posturas. La cirugía de catarata, hacerla inmediatamente, remover las masas y todo el cristalino, versus la postura de hacer una cirugía diferida. Y también existen dos posturas de poner lente intraocular versus manejar al paciente con lente de contacto, dejarlo afáquico y manejar al paciente con lente de contacto, y esto más bien va a depender de qué tanto soporte haya para poner un lente intraocular. Acordarse que la catarata traumática y la laceración corneal son las causas más frecuentes de pérdida visual refractaria y severa, son las causas más frecuentes de ambliopía en estos pacientes. Cuando en realidad la mayoría de las personas prefiere diferir la cirugía de catarata, remover solo las masas libres, porque al diferir podemos manejar la uveitis y el aumento de presión intraocular con medicamentos, y vamos a tener una biometría más predecible utilizando la queratometría contralateral. Habitualmente no tenemos tiempo de hacer el estudio de largo axial y queratometría en la urgencia. Vamos a tener un soporte capsular más seguro, los niños se fibrosan muy rápido, y vamos a poder capturar la óptica del lente intraocular si es que tenemos soporte. En las cataratas congénitas nosotros de regla estamos haciendo captura de la óptica en la rexis posterior, ya que se ha visto que disminuye el riesgo de glaucoma. Y vamos a entrar a operar al paciente con un ojo menos inflamado, pero siempre hay que anticipar vitro y membranas en la cámara anterior, por muy buena que haya sido la primera cirugía. Bueno, entrando al tema del manejo de la ambliopía, acordémonos que en los niños el periodo sensible del desarrollo visual de hasta los 7, 8 años, pero la verdad es que en los niños más grandes también puede haber una pérdida visual en caso de traumas muy severos y no corrección por periodos prolongados. La disrupción del estímulo visual, incluso por cortos periodos de tiempo, pone en riesgo este aprendizaje visual. Por lo tanto, mientras más joven el paciente, más importante es minimizar el tiempo de deprivación visual. Ya les hablé un poco de la cirugía primaria y de las cirugías secundarias, y vamos a hablar un poco más de la corrección óptica en cuanto a la elección del lente intraocular que vamos a poner si es que optamos por poner lente intraocular, y acerca de la penalización. Esto es solo como recordatorio. El Ocular Trauma Score es un score que se hizo para predecir la agudeza visual a los 6 meses del trauma en adultos, y es un poco difícil de aplicar en niños porque tiene muchas subdivisiones en los niveles de agudeza visual, que es el elemento más importante de este score.
y requiere evaluar el defecto pupilar aferente relativo. Todos sabemos lo difícil que es evaluar las pupilas en los niños cuando están asustados y llorando, peor aún en un paciente con un trauma ocular. Por lo tanto, se hizo este nuevo score que es el Pediatric Ocular Trauma Score, que se abrevia POTS, en que se restó el valor a la agudeza visual, se incluyó la variable de la edad, en que mientras más joven el paciente, más puntos se restan al score inicial de la agudeza visual. Se incluyó la zona de la herida que yo les había mostrado en las primeras diapositivas, y se eliminó la evaluación de la pupila, por la dificultad que presentan los pacientes pediátricos. Y así tenemos este score que se ha visto en varios trabajos, que es superior al Ocular Trauma Score original en la evaluación del paciente con un trauma ocular abierto de la edad pediátrica. Acá está la referencia por si es que lo quieren bajar. Yo tengo el paper, también se los puedo enviar. Bueno, y hablando de los factores de mal pronóstico, los dos principales son la edad y el compromiso del cristalino. Son los principales factores de mal pronóstico, si bien hay muchos otros. Por lo tanto, repetir nuevamente que mientras más joven el paciente, mayor riesgo de ambliopía y peor pronóstico. Además, se inflaman mucho más, y el compromiso del cristalino también es un importante factor negativo en estos pacientes. Cuando hablamos de la refracción objetivo en el manejo de la catarata, podemos manejar al paciente con afaquia y lo vamos a rehabilitar con un lente de contacto, y ahí podemos seguir las mismas reglas que utilizamos en las cataratas congénitas. Los niños más chiquititos los dejamos miopes para que puedan hacer las actividades de cerca en su mundo cercano, y después cuando están más grandes ya se puede dejar emétrope y manejar con un lente bifocal o multifocal. Pero en el caso que implantemos lente intraocular hay dos caminos a seguir. Primero, el primer camino, que es el clásico que se usa en las cataratas congénitas, sobre todo en las bilaterales, es dejar al paciente hipermétrope en el postoperatorio inmediato, pensando que en el futuro el ojo va a crecer y este paciente va a quedar emétrope. Y la otra alternativa es dejar a este paciente emétrope pensando en que, sabiendo que va a haber una miopía futura, pero apostando que vamos a tener una rehabilitación teóricamente, y bien entre comillas teóricamente, más fácil, porque la verdad es que es difícil rehabilitar a estos niños independientemente de el target refractivo que nosotros decidamos. Acordémonos que los pacientes pediátricos, el ojo va cambiando. El mayor cambio se produce hasta los 18 meses de vida, incluso hasta los 2 años. Va aumentando el largo axial, va disminuyendo la queratometría. En realidad los niños recién nacidos tienen queratometrías superiores a 50 dioptrías, y va disminuyendo la refracción afáquica básicamente por el cambio en el largo axial. Entonces, si nosotros decidimos dejar al paciente hipermétrope, esto es extrapolado del manejo de la catarata congénita infantil, y dependiendo de la edad, y hay varias tablas que se utilizan para esto, dependiendo de la edad, mientras más joven el paciente, más hipermétrope lo podemos dejar, pero lo debiéramos dejar. Pero acordémonos que mientras más joven el paciente, más difícil es el manejo, más importante es que pase por un periodo muy corto de no visión, que lo tenemos que tratar de rehabilitar rápido. Si dejamos al paciente hipermétrope, vamos a evitar este shift miópico gigante que se produce, porque el ojo va a seguir creciendo, y en general en las cataratas congénitas, no en la catarata traumática, en la catarata congénita es poco frecuente que logremos la emetropía, que sería nuestro objetivo. En cambio, si nosotros apuntamos a la emetropía en el momento de la cirugía, hay un factor que es más o menos nuevo, y que yo lo extraigo un poco de los trabajos que se han hecho en la prevención de la miopía. El defocus hipermetrópico estimula el crecimiento ocular, por lo tanto, si dejamos al paciente hipermétrope, se va a producir un mayor shift miópico, y este paciente finalmente va a ser probablemente más miope de lo que hubiese sido si es que lo dejamos enfocado, por decirlo así, desde el primer minuto. Nuevamente, esto teóricamente facilita la rehabilitación, y hoy por hoy hay muchos lentes y hay mayor tecnología para poder cambiar o adicionar un lente en el futuro
si es que este paciente se nos miopiza demasiado. Por lo tanto, tenemos que considerar la adherencia a tratamiento, hay que considerar la refracción del ojo contralateral también. Si es un paciente que es muy hipermétrope en el otro ojo, probablemente podemos manejarlo un poco más hipermétrope y no dejarlo de métrope, como si debiera ser en un paciente que tiene miopía o que es perfectamente métrope, y todo en aras de la mejor rehabilitación de la ambliopía. Y también considera el pronóstico visual, si es que hay un daño severo de la retina o un daño severo del nervio óptico, probablemente es mejor dejar a este paciente métrope y no hipermétrope, y va a ser mucho más difícil la rehabilitación. ¿Vale la pena o no vale la pena parchar a los pacientes? ¿Hay alguna diferencia entre poner lente intraocular o rehabilitar al paciente con anteojos o con lentes de contacto? La verdad es que la diferencia entre rehabilitar al paciente con anteojos o con lente intraocular no es significativa, es un poquito mejor en los pacientes con lente intraocular, pero no es una diferencia que marque, no es una decisión que marque tanto la diferencia de la agudeza visual final. Lo que sí cambia el pronóstico es parchar al paciente. Si se fijan en el cuadro de abajo a la derecha, vemos acá que la agudeza visual mejor corregida antes de parchar en esta serie de casos de pacientes entre 3 y 12 años con agudezas visuales iniciales mejores que cuentadedos, mejoró muchísimo luego de parchar, independientemente de si se rehabilitaron con lente intraocular o con anteojos o lente de contacto. Por lo tanto, importantísima el rol del parche en estos pacientes. De los pacientes que no mejoraron en esta serie de casos, en general eran pacientes que tenían una cicatriz corneal muy grande. Los que mejoraron la agudeza visual tenían leucomas tenues o periféricos, y los que no tenían cicatriz corneal no mejoraron solamente los pacientes que tenían daño macular. Por lo tanto, es muy importante la rehabilitación visual precoz, es más crítico a menor edad del paciente. Yo soy un poco majadera en decir esto, porque es súper importante. Los primeros meses son fundamentales, y eso lo tienen que entender los padres del paciente. Tenemos que refractar ambos ojos del paciente, y luego de la cirugía, idealmente, yo los trato de refractar a la semana, pero a veces las suturas dificultan la refracción. Lo ideal es tener al paciente ya con la corrección antes del mes postoperatorio, e iniciar inmediatamente el parche, no menos de 4 horas, y acá no aplican las reglas del PEDIC, no aplican las reglas de la ambliopía moderada o severa, no sirven otros medios de manejo de la ambliopía. Si bien oficialmente uno solamente parcha, la verdad es que yo también uso atropina en el ojo contralateral, tratando de combinarlo con el parche, porque uno hace lo que más puede para que estos pacientes se rehabiliten. Y debemos indicar en el ojo afáquico la refracción cicloplégica, o la refracción cicloplégica sobrecorregida, dejando al paciente miope, sobre todo en los niños más pequeños. Y en casos seleccionados que tengan buenas agudezas visuales, podemos utilizar lentes bifocales o multifocales, y siempre usar lentes de policarbonato. Los lentes de policarbonato no se quiebran, tienen filtro ultravioleta. Lo malo es que se rayan, y es lo que recomienda la APOS, utilizar lentes de policarbonato en todo paciente con pérdida de visión monocular. En el caso de los traumas, a pesar de que no tengan una pérdida tan severa de visión, yo siempre dejo anteojos de manera protectora, y la verdad es que los papás comprenden y en general tienen buena adherencia al tratamiento. En cuanto a la frecuencia de los controles, va a depender de la edad y de la severidad del trauma. Mientras más pequeño el paciente, más frecuente vamos a tener que controlarlo, y mientras más severo el trauma, más frecuentemente vamos a tener que controlarlo. Pero cuando el paciente ya está estable, habitualmente se hacen controles cada 3 meses, y posteriormente se pueden hacer cada 6 meses. Y en todos los controles, a pesar de que el paciente tenga buenas agudezas visuales, debemos tomar la presión y hacer un fondo de ojo dilatado buscando lesiones tardías. En el caso de las superficies irregulares, podemos usar lentes de contacto que pueden ser híbridos o semirrígidos gas permeables, o estos lentes de apoyo escleral. Y en el caso de una opacidad significativa de la córnea, y que puede ser ambliopizante, hay que considerar el trasplante corneal, sabiendo que los trasplantes corneales tienen peor pronóstico en los niños. En general, los cirujanos de segmento anterior hacen injertos más pequeños para tratar de disminuir el riesgo de rechazo,
y si es que el leucoma y la irregularidad son importantes, si es que vamos a hacer un trasplante debemos hacerlo pronto, pensando siempre en minimizar el tiempo de no visión de estos pacientes. Y finalmente como resumen, acordarse que estos son habitualmente accidentes en casa o en el colegio, en las actividades más habituales de los niños, son objetos comunes, palos, pelotas, juguetes, y el pronóstico va a depender del tipo de injuria, básicamente del compromiso o no del cristalino y de la edad del paciente, y que la rehabilitación debe ser precoz y muy agresiva. Eso, muchas gracias. Acá está mi correo por si tienen alguna duda, por si quieren pedirme alguno de los papers, les puedo compartir la presentación. Así que, bueno, espero que haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias, Marcela. Excelente tu presentación. Realmente una presentación desde diferentes puntos de vista. Tenemos algunas preguntas, pero las vamos a resolver al final, después de la presentación de un caso clínico que tenemos de trauma. Entonces, nuestra siguiente panelista voy a hacer la presentación. Es la doctora Beatriz Velázquez Alvarado, es médico oftalmólogo, es especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo. Ella realizó el fellow de estrabismo y oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Oftalmología y es médico asistente del Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces nos va a presentar un caso. Adelante, Beatriz. Entre tanto, podemos ir comentando que el enfoque del manejo del trauma ocular de niños realmente es un enfoque muy complejo, como lo ha mostrado la doctora Marcela. No termina solo con el manejo en la emergencia, sea un trauma contuso o sea un trauma a lobo abierto que requiera una cirugía, sino que hay que pensar siempre también en la rehabilitación, ¿no? Y eso, diríamos, es la parte más difícil, pero siempre hay que intentar de lograr. Beatriz, ¿puedes empezar cuando gustes, ¿sí? Pero no te escuchamos, Beatriz. Hay una pregunta de la doctora Díaz que nos dice, en el caso de prolapso uveal de trauma a globo abierto, que sea menor de 24 horas, ¿se limpia y se reposiciona o es mejor excindirlo? Hay que revisar la vitalidad del iris. Habitualmente en menos de 24 horas tú puedes reposicionar el iris. Hay que tratar de mantener lo más que se pueda la anatomía del ojo. Habitualmente nosotros lo que hacemos es que tocamos el iris para ver si es que sangra está vital, y si es que como que se desintegra, ya probablemente es mejor sacarlo. Pero hay que limpiar muy bien las heridas porque, bueno, no iba a entrar en detalles de trauma ocular en general, pero tal como en los adultos, si dejamos uvea expuesta, existe riesgo de oftalmia simpática y de inflamación, y etcétera. Pero sí, hay que tratar de conservar, de preservar la anatomía lo más que se pueda. Hay una pregunta al final que la quería explicar, que hablan de el shift miópico. Yo no tengo la respuesta de si es que el paciente hay que dejarlo hipermétrope o hay que dejarlo emétrope. No lo sé. Inicialmente tendía a dejar los pacientes hipermétropes tal como se hacen las cataratas congénitas, pero la rehabilitación es muy difícil. Y de a poco empecé a dejarlos un poquito menos hipermétropes, y la verdad es que todavía no los dejo emétropes. Cuando yo hablo como que si yo hiciera la cirugía, la verdad es que yo hago la recomendación del lente y después hago la rehabilitación, y en general son mis colegas que trabajan en la unidad de trauma ocular los que hacen la cirugía inicial y la cirugía siguiente. Pero basado también, en el fondo es una reflexión teórica, basado en la dificultad de la rehabilitación, más toda la evidencia que hay en modelos animales y también en humanos del defocus, o sea, del
de la influencia del defocus en la miopía, no en trauma, en la miopía en general, y los lentes que están aprobados por la FDA y que se están usando cada vez más, y los pacientes cada vez más nos preguntan, efectivamente yo creo que si al paciente lo dejamos hipermétrope y que si el paciente está, por así decirlo, desenfocado por mucho tiempo, va a crecer más el ojo. No tengo cómo probarlo porque no hay un trabajo que hable de esto, son demasiados los factores en el trauma ocular, por lo tanto es un poco difícil aislar factores, pero si uno, cuando tiene todo sentido, que pensar que si el paciente está viendo borroso, va a crecer más el ojo y va a ser más miope finalmente. Pero no tengo la respuesta. Una reflexión. Sí, realmente, claro, como tú lo mostraste, son los dos puntos de vista, ¿no? Yo te cuento un poco que en cataratas congénitas monoculares, yo en un grupo hice uno ya hace algunos pocos años de dejarlos semétropes, pensando en la mejor rehabilitación. Pero claro, es un pequeño grupo, pero realmente, diríamos, en el seguimiento que probablemente hay de unos 4 años de esos pacientes, no he logrado mejor desarrollo visual que en aquellos en los cuales los dejé hipermétropes. Entonces, yo comparto contigo que no hay una respuesta ahora para esa pregunta aún. El doctor Juan Carlos Castro pregunta si utilizas triamcinolona en la cirugía. Yo soy bien fan de la triamcinolona. En las cataratas congénitas yo estoy usando de regla. Hago la técnica de Marcelo Ventura con la burbuja de aire en cámara anterior tratando de dejarlo en el ángulo para tratar de disminuir la inflamación. Aparte que nos cubre por lo menos los primeros días en que para los papás puede ser difícil instilar las gotas. Y en el caso del trauma tiene el beneficio extra de que nos permite identificar el vítreo. Yo uso mucha triamcinolona. A pesar de que puede tener un pic de presión, de aumento de presión intraocular, es transitorio. Y en general son pacientes que las grandes series, Chile no es un país tan grande, entonces tampoco son tantos los pacientes que uno puede ver, pero las grandes series en Brasil, en India, la verdad es que funciona muy bien. Sí. ¿Y qué tan frecuente ves glaucoma glaucoma secundario por trauma en estos casos? No tengo tabulada la frecuencia, pero no es tan frecuente. No es tan frecuente el trauma ocular. En general, cuando hay diálisis, cuando hay daño del iris en traumas contusos es más frecuente. Pero la verdad es que no tengo un número, no tengo tabulada la frecuencia de glaucoma. Claro. Pero no es frecuente, ¿eh? No es frecuente, se ve bien poco. Yo quería hacerte una pregunta. Cuando refieres el dar el antibiótico vía oral, la cefuroxima y la ciprofloxacina, eso lo haces, claro, en los traumas a globo abierto. Sí. Y eso, entre tanto, ¿esperas la cirugía o cómo lo manejas? Lo que pasa es que nosotros hacemos, como hay una unidad de trauma ocular, en general los traumas se resuelven en el día. Se espera el ayuno y se resuelve de inmediato. Y en general hay buena formación en trauma porque hay un centro que concentra pacientes y la gran mayoría de los residentes pasa y están expuestos a manejo de trauma ocular. Chile, como es un país muy largo, habitualmente la cirugía primaria se hace en las regiones y de algunos lugares tienen que trasladar a Santiago, pero la cirugía es bien pronto, se espera ayuno y se opera. Claro. Pero uno debiera contar los días desde que cierra el ojo. Partir de inmediato, pero debiera contar los días desde el cierre ocular. Perfecto. Hay una pregunta de la doctora Jara y alguna recomendación para evitar el estrabismo secundario en estos casos. Buen manejo de la ambliopía. Mientras más ambliope sea el ojo, es más frecuente que hayan desvíos oculares, exo o endotropia.
¿Y qué tipo de lente intraocular es el que prefieres, Marcela, en estos casos, para los implantes? A ver, esta es una buena pregunta porque, se me fue decir que en realidad en los niños chiquititos menores de 1 año no ponemos lente intraocular, tal cual como en la catarata, como en las cataratas congénitas. Y depende de cómo esté el ojo. Si es que tenemos soporte capsular, usualmente nosotros ponemos un lente 3 piezas, capturando la óptica en la rexis, capturando la óptica en la rexis posterior, si es que tenemos que hacer, si es que hay rotura de la cápsula posterior. Acordémonos que en los niños bien chiquititos hay que hacer rexis posterior y un poquitito de vitrectomía cuando se maneja la catarata por el riesgo de opacificación del eje visual. Pero cuando no hay soporte, tengo excelentes colegas que hacen de reconstrucción de segmento anterior, y hay varias alternativas, y la que se usa más en el hospital es un lente que tiene 4 asas. Lamentablemente no tengo la presentación, se la puedo pedir y se los puedo enviar, pero tiene 4 asas y la sutura con Gore-Tex. Tiene la gracia de que como tiene 4 asas se puede arreglar el tilt del lente durante la cirugía moviendo las suturas por fuera del ojo, y algunas personas también, si es que no tienes este lente o no tienes la sutura, y si es que no tienes soporte, hay gente que hace Yamane. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en Yamane en mi centro, me da un poco de susto la degradación de las ápticas porque los niños son chicos y las ápticas se degradan en unos años y se va a caer el lente, pero la verdad es que no tengo una casuística personal como para hacer una recomendación. Pero si hay soporte, siempre usar el soporte. Y si no hay nada, se pueden hacer estas cirugías ojalá con sutura de Gore-Tex, porque las suturas del lente al iris, por ejemplo, los anclajes al iris, el ProLens se degrada en 9 años, entonces para los niños 9 años es muy poco tiempo, y vamos a tener una luxación del lente si es que usamos alguna de esas técnicas. Y tenemos otra pregunta, ¿y hospitalizan a los pacientes después de la cirugía y cuánto tiempo? Depende de las condiciones de los padres, y también depende de qué profilaxis antibiótica decidamos. Muchas veces es más fácil mantener al paciente hospitalizado por las evaluaciones postoperatorias, pero uno podría dar de alta al paciente al día siguiente de la cirugía, si es que optas por una profilaxis oral antibiótica. Perfecto. Ahora, en aquellos casos que tienen un trauma ocular a globo abierto severo, Marcela, y que el cirujano prevea que ese ojo va a ir a la tisis, ¿tú recomendarías una evisceración de inicio? ¿O cuál es tu posición en esos casos? Yo creo que hay que tratar de salvar el ojo. Si es que uno siempre puede ir a hacer una evisceración más adelante, pero si tú decides eviscerar a ese paciente, hay consecuencias que son no solamente funcionales, también cosméticas, sobre todo en los niños en que no ha terminado de crecer la estructura de la cara, pueden haber asimetrías de la órbita incluso, si es que no hay una buena rehabilitación, si es que se sale la bolita del implante, por ejemplo. Así que yo creo que en los niños particularmente, nosotros en general tratamos de no hacer evisceraciones primarias, salvo que sea un gran desastre, pero en los niños particularmente hay que tratar de cerrar el ojo y ver si es que se logra salvar. Porque aunque sea un ojo que no ve, va a ser un ojo que se mueve normal, le podemos poner un lente de contacto cosmético, y va a ser mucho menos traumático del punto de vista emocional para el niño, que si se nota que no tiene ese ojo, digamos. En general no hacemos evisceraciones primarias. Perfecto, sí, realmente sí, el enfoque que tenemos en el Instituto de Oftalmología
es el mismo, ¿no? Siempre hay que tratar de salvar ese ojo, nunca darlo por perdido. Sí. Creo que Beatriz ya está con audio. Beatriz. Hola, buenas noches. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a pasar a la presentación de Beatriz. Adelante, Beatriz, pues. Quería agradecerles por la invitación a la sociedad, felicitar a la doctora Marcela, una exposición bien bonita, bien amplia, completa. Bueno, y quería presentarles un caso clínico que tuvimos justo empezando la pandemia. Acá en Perú empezamos la pandemia el 16 de marzo, ¿no? Entonces todavía estábamos pues todos con mucho temor en las atenciones, ¿no? Inclusive todavía no teníamos protocolos de cómo atender a nuestros pacientes. Era todo muy confuso y con mucho temor. Todavía el uso de EPPs no estaba muy claro, el mecanismo de cómo uno podía contagiarse, ¿no? Y bueno, y vino la época del caso clínico. Entonces tenemos un niño de 4 años, ¿no? El 2 de abril más o menos teníamos 3 semanas de pandemia. Venía acompañado del papá, ¿no? Era un niño que estaba pues muy quejumbroso, no se dejaba examinar, ¿no? Con un tiempo de enfermedad de 20 horas, ¿no? El papá nos comentaba de que tenía una lesión con que se había golpeado con un palo de madera el ojo derecho jugando. No lo había visto el papá, venía con él, y bueno, era la referencia que nos daba, que le habían dicho que se había golpeado con madera, ¿no? En la casa. Nos comentaba de que tenía dolor y que había sangrado un poco, ¿no? Dentro de los antecedentes, ¿no? A todo paciente que teníamos en cuarentena, ¿no? Ya era una época pues, en la que ya no podíamos salir de casa, no solamente podíamos salir a trabajar el personal de salud, y bueno, entonces estábamos pues en la época del inicio del COVID. Entonces, y casualmente este niño tenía una infección respiratoria de 15 días, según el papá, que todavía no estaba en tratamiento, saturaba bien, ¿no? Tenía una temperatura normal. No teníamos en ese tiempo disponibles pruebas rápidas, ¿no? En ese tiempo no había, no es como ahora. Entonces, le hicimos dentro de los exámenes que le hicimos un hemograma, ¿no? Un hemograma, los leucocitos levemente incrementados, estaban en 13.2 los leucocitos. No sé si lo podrá avanzar, doctor Muro. Entonces, gracias. Entonces, dentro del hemograma, un leve aumento de los leucocitos, un leve aumento de las plaquetas, pero el resto normal. Le hicimos una radiografía de tórax normal. Dentro de lo que es imágenes, acá no contamos con un centro de tomografías. En el caso de radiografía se le hizo solo la de tórax, en el cráneo no, ya que, bueno, no estábamos pensando en que hubiera por las características en una fractura. Luego tenemos una foto. No se le tomó foto el momento que llegó acá al instituto, es una foto que me proporcionó su papá, ¿no? Que se la pedí después de la cirugía. Entonces, en esta foto, básicamente lo que vemos es que el párpado del ojo derecho pues está un poco edematizado, ¿no? Aparentemente nos está fijando con ese ojo, ¿no? No hay hiperemia, básicamente un poco de edema, ¿no? Y es la única foto que tenemos del pre, porque, como les digo, esta foto nos la dio el papá. Entonces, dentro del examen físico, la agudeza visual, básicamente lo que obtuvimos fue el fije, sigue y mantiene. Era un niño de 4 años al que ya se le puede hacer una agudeza visual con figuras y con la E, pero bueno, el niño estaba bastante incómodo, no se pudo lograr ese examen, tal vez el dolor, ¿no? Entonces, dentro del resto del examen, la conjuntiva estaba quemótica, básicamente en la zona temporal, en el ojo derecho, en la zona temporal. Aparentemente se veía un puntito marrón en el canto externo del ojo derecho, un puntito marrón, ¿no? En la lámpara de hendidura, ahí en un momento que se distrajo se le pudo ver que tenía un puntito marrón, y básicamente porque el papá insistía de que se le había metido una maderita en el ojo, pero nosotros no veíamos más, estaba todo quemótico, edematoso y un puntito negro, ¿no? La esclera no se podía evaluar, la cámara anterior estaba formada, no había hipopio, las pupilas estaban reactivas. La motilidad era difícil de evaluar. Entonces, nuestros diagnósticos que planteamos era un TOGA versus un trauma ocular cerrado en el ojo derecho, ¿no? A descartar una herida escleral oculta que estuviera escondida en la quemosis, ¿no? Y un cuerpo extraño conjuntival, porque veíamos, pues como le digo, un puntito marrón que podía ser la madera que el papá nos estaba comentando.
Entonces el plan fue retirar el cuerpo extraño, suturar la herida y explorarlo, ¿no? Y vale decir, este niño no vino el día jueves, un día 2 de abril, pero no pudo entrar porque lo evaluó el anestesiólogo y estaba con un cuadro respiratorio agudo, tenía roncantes difusos, tenía un cuadro bronquial, ¿no? Entonces estábamos en época COVID. Y bueno, el anestesiólogo creyó conveniente que era bueno interconsultar con el pediatra, que no podíamos entrar ese día porque era con anestesia general, y que se postergara. El día 4 de abril, día sábado, llega el papá, ¿no?, con el niño. No traía el resultado del pediatra, pero nos comentó que había ido y que el pediatra le había dicho que se podía operar, que no le hicieron la prueba COVID, y bueno. Entonces no podíamos esperar más, no podíamos dilatar más, el tiempo era sábado, si no se operaba se quedaba hasta el lunes. Entonces decidimos entrar a sala, ¿no?, con lo que estaba. Entonces ahí tenemos una imagen antes de la cirugía. Y bueno, entramos a sala. Esas son unas fotos del intraoperatorio que tomó la anestesióloga. Entonces nosotros no esperábamos más que encontrar una astillita a lo más en la conjuntiva, y más nos preocupaba la esclera, ¿no?, de que no estuviera rota. Y miren, ¿qué encontramos? Encontramos un pedazo de madera, ¿no? Lo único que se veía en su imagen en la parte inferior izquierda, está lleno de moco, de secreciones. Eso es lo que se veía afuera, esas secreciones son las que estaban en la parte externa del ojo. Y ese puntito marrón que está en la parte superior izquierda era lo único que se veía. Clic, doctor, muro, por favor. Ahí está. Entonces, otro clic. Ahí está. Entonces, en la flechita está, eso es solo lo que se veía en la parte, cuando uno colocaba el bluléfaro y comenzaba a operar, solo se veía eso. Como le digo, esta foto la tomó el anestesiólogo, dado que en el momento fue pues a lo que no esperábamos, ¿no? Entonces era un pedazo de madera. Por favor, continúe, doctor. ¿No? Lo seguimos sacando. Entonces, era un trozo de madera, ¿no? Era largo, pero era delgado, ¿no? Más o menos tenía 35 milímetros de longitud por 7 milímetros, o sea, 3.5 centímetros de longitud. Era amplio. Entonces, no sabíamos qué tan profundo iba, al sacarlo se deslizaba fácilmente, ¿no? Entonces decidimos continúe por favor, doctor. Y ahí está, y lo pudimos sacar sin mayores complicaciones, ¿no? Salió fácilmente. La parte ancha es la que estaba en la parte de afuera, y la parte delgada es la que se extendía hacia la parte posterior, inclusive retroecuatorialmente. Entonces, revisamos luego, ¿no?, lo que había quedado después de hacer esto. Entonces, decidimos explorar la zona, ¿no?, para ver qué tanto daño había. Entonces, desinsertamos el músculo recto externo, ¿no? Lo desinsertamos, revisamos bien la esclera. Continúe, doctor, por favor. Desinsertamos el músculo, continúe. Ahí, enhorabuena, revisamos la esclera y no había daño escleral, ¿no? Entonces era un cuerpo que se había incrustado en el canto externo paravulvarmente y no había dañado músculos, ¿no? Enhorabuena. Entonces fue algo que no habíamos esperado. Esa es una foto, la que sigue una foto del equipo, de la anestesióloga, ¿no?, y de la enfermera en nuestra sala COVID. Como vemos ahí tenemos un aparato de un material especial, transparente, a través del cual los anestesiólogos intubaban en esa época, ¿no? Y lo usan hasta ahora para lo que es pacientes COVID. Entonces, en este caso, lo que comencé a plantear es qué podíamos haber hecho mejor, y qué tal vez si nos pudimos haber ayudado de otras imágenes, o debimos sospechar, no pensar mal en que ahí había un cuerpo extraño y se nos había ido, ¿no? Entonces revisé un poco acerca de qué podíamos haber hecho mejor. Entonces los cuerpos extraños orbitarios no son frecuentes. No hay un reporte de incidencias o frecuencias, más hay reporte de casos, ¿no? Entonces encontré un estudio de pocos casos que después les voy a mostrar, pero dentro de la incidencia más o menos tenemos 2.9% en la población en general. Es más frecuente en el género masculino, ¿no?, con un 78%, y en pacientes jóvenes, principalmente entre 15 y 30 años, y luego está el grupo de niños. Dentro de los síntomas, es difícil ubicar un cuerpo extraño orbitario. ¿Por qué? Porque los síntomas son diversos.
la ubicación no siempre nos permite un buen examen. Generalmente está en los cantos, ¿no? El material, depende del material para poder saber qué pasó. Puede ser, a veces es tan rápido el mecanismo del trauma ocular que a veces los papás no lo ven, no saben qué tipo de material ingresó al ojo, ¿no? Entonces, sí es difícil diagnosticar un cuerpo extraño intraocular o sospecharlo. Las densidades de los materiales son variables. Y en cuanto a las ayudas diagnósticas con las cuales contamos, por favor, ¿podría regresar una, doctor? Dentro de las ayudas diagnósticas que podemos tener, ¿no? Por favor, si podría regresar una, doctor. ¿Dónde están la tomografía, los cuadritos? Ay, gracias, doctor. Entonces, dentro de las imágenes que contamos, ¿no? que nos podríamos haber ayudado, pero en ese momento, por diversas razones, no se pudieron hacer, pero las muestro para que lo tengamos presente cuando tengamos un caso similar. El estudio de imagen, si sospechamos de un cuerpo extraño orbitario, de preferencia la tomografía computarizada por varias razones que les voy a mencionar. En segundo orden está la resonancia magnética en caso de que no esté claro el resultado que obtengamos de una tomografía y si estamos seguros que no es un cuerpo metálico, porque la resonancia puede movilizar el cuerpo extraño. Dentro de los exámenes también tenemos la radiografía, pero la radiografía básicamente nos ayuda en cuerpos extraños metálicos. De otro tipo probablemente no lo veamos. Y la ecografía. La ecografía también en manos expertas nos puede ayudar, pero es más útil en cuerpos extraños intraoculares que en extraoculares. Continúe, por favor, doctor. Entonces, para recordar un poco, ¿no? de lo que es lo que vamos a buscar en una tomografía. Estamos diciendo de que las densidades de los cuerpos extraños son diversas. Los cuerpos extraños de baja densidad son los que se parecen al gas y son de densidad de más o menos menos 1000. Y los cuerpos extraños de alta densidad son los que se parecen al hueso y son los que se aparecen en blanco en las imágenes, en la tomografía, y tiene más o menos 1000. ¿Qué pasa con el aire? El aire tiene una densidad de más o menos menos 1000, o sea, es oscuro negro. La grasa de menos 100, y la densidad ósea, como les comentaba, es la blanca, ¿no? Que tiene una densidad alta. Siga, por favor, doctor. Cuando hablamos de la madera tampoco no es fácil diagnosticar. ¿Por qué? Porque la densidad que uno encuentra en las imágenes es bien variable. Es así que si la madera está seca, ¿no? La vamos a encontrar con mucho aire, entonces va a estar oscura, negra. Si la madera es verde, ¿no? O fresca, la vamos a encontrar más o menos como la grasa, ¿no? Una densidad de la grasa. Entonces, qué difícil diagnosticar es simplemente la madera, porque no sabemos si fue seca, era fresca, qué tipo de palito era el que se le metió al ojo. Entonces, es difícil. El plástico también tiene una densidad variable, miren, ¿no? Una densidad bien variable. Siga, por favor, doctor. Entonces, después de haber mencionado estas cosas, la tomografía computarizada, aún a pesar de esa variación de densidades, es el examen de elección, ¿no? La mayoría de cuerpos extraños pueden identificarse y es un examen seguro. Es un examen rápido también. Continúe, por favor, doctor. Entonces, a continuación voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un paciente que tenía un cuerpo extraño de tipo vidrio en la parte superior del ojo. En este caso lo hicieron con una ventana para tejidos blandos, porque no se podía detectar, pero ya buscando, aquí se encuentra pues en la parte superior de la órbita del ojo derecho, en este caso un vidrio. Continúe, por favor, doctor. A continuación voy a presentar algunas ventanas que nos ayudan, que podemos pedirlas, ¿no? En caso de que en la primera tomografía no veamos nada, ¿no? Y estamos sospechando, efectivamente, es un cuerpo extraño. Tenemos las tres ventanas más usadas son la ventana ósea, la ventana de partes blancas, de partes blandas, y la ventana pulmonar. Las que más se usan son la ventana ósea, que es la que se ve en la parte superior izquierda, ¿no? Donde se ven más las estructuras óseas, pero también nos permite identificar con mayor claridad algunos tipos de cuerpos extraños. Y en la parte inferior, la ventana para partes blandas. Entonces, el radiólogo puede jugar con las ventanas que ellos disponen y tratar al hacer estos cambios o juegos,
encontrar las partículas extrañas es que en una ventana no se puede obtener. A continuación, algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un paciente, ¿no? Tiene un cuerpo tipo madera en la órbita del ojo derecho, tiene dos imágenes. La primera es una imagen con ventana ósea, la segunda es una ventana, la primera es de tejidos blandos, la segunda es una ventana ósea. Hay diferencia, y en la imagen de la derecha se puede observar con más claridad el cuerpo extraño, que era una madera. Continúa, doctor, por favor. En la siguiente es algo similar también, ¿no? Diferentes ventanas que nos permiten ver con más claridad las partículas. En la siguiente diapositiva se ve una niña que tenía pues el párpado hinchado, ¿no? Después de 2 meses, fue al médico porque no bajaba el hinchazón, le hicieron una tomografía, en este caso de partes blandas, y encontraron que tenía ahí pues un pedazo de madera en la órbita derecha, ¿no? Entonces, un cuerpo extraño que no se había diagnosticado tempranamente y que con imágenes y buscando la imagen se pudo encontrar, ¿no? Buscando una ventana. Siguiente, por favor. A continuación, igual, esa es una madera, ¿no? En la órbita del ojo izquierdo, en corte axial, tenemos ahí una madera con fibrosis. También fue un cuerpo extraño que se demoró en el diagnóstico, ¿no? También algunas semanas. Siguiente, por favor. Ya terminando, ¿no? Este es un ejemplo de un niño que en la mandíbula, en el paladar duro, se ve, tanto en la imagen coronal como en la imagen sagital, era plástico, era una tapa de plástico que estaba en el paladar blando, ¿no? En el paladar duro. Entonces, luego vamos a mencionar algo de resonancia magnética muy puntual. Es más sensible para cuerpos extraños orgánicos y solamente se pide si es que la tomografía no nos permitió obtener ayuda y si es que aún tenemos grandes sospechas. Y no usar en cuerpos metálicos, ya que se pueden movilizar con la resonancia, y no usarla si pensamos si no estamos seguros de la partícula que tiene ahí, de qué consistencia es. En esos casos, mejor no usarla. La radiografía, como ya se mencionó, es útil, pero básicamente para metales, para objetos radiopacos. Lo malo es que no nos permite ubicar exactamente dónde está, pero bueno, si es que no contamos con otra opción, también se podría haber utilizado, ¿no? Finalmente, 2 estudios. La mayoría son reportes de casos. Aquí son los 2 que encontré donde habían agrupado un número de casos. Uno de ellos es de un reporte de 8 años, con 14 casos en 8 años, se usa tomografía en todos. Básicamente lo que ellos nos mencionan es que los cuerpos extraños de tipo madera hay que retirarlos siempre, no importa la ubicación. ¿Por qué? Porque esos cuerpos extraños generan infección, van a generar complicaciones, y mientras que no los retiremos no vamos a poder resolver nuestros casos. Entonces la remoción tiene que ser completa en el caso de los cuerpos extraños orgánicos. También nos comentan que son cuerpos extraños frágiles, ¿no? Vamos a continuar el siguiente estudio, que es el último. El siguiente estudio, por favor. Que es el último que les voy a presentar. Es un caso de 40 pacientes, la mayoría fueron menores de 30 años, un 3%. De naturaleza orgánica tuvieron un 32%, la mayoría fueron inorgánicos, ¿no? Asociados a ceguera, pues básicamente los que tenían un trauma ocular. En la siguiente diapositiva, ellos recomiendan la terapia antibiótica sistémica. ¿Por qué? Porque hay riesgo de infecciones secundarias cuando hay traumas orbitarios, ¿no? De celulitis orbitaria. La tomografía computarizada también la recomiendan como imagen de elección. El retiro quirúrgico, como ya se mencionó también en el estudio anterior, en cuerpos orgánicos hay que retirar todos. En el caso de cuerpos inorgánicos, no se retiran todos. ¿En qué caso se retiran? Ellos nos sugieren retirarlos si es que estos cuerpos extraños causaran complicaciones, ahí sí retirarlos. Si es que son de fácil acceso o son anteriores, hablando de los pros y contras con el paciente, en ese caso hay que retirarlos. Y si son posteriores y si están fuera del cono, es mejor no tocarlos y observarlos. Entonces, dentro de las conclusiones, ¿no? del caso, entonces es importante siempre ante un trauma ocular de un niño, y si es que el papá no lo ha visto, sospechar de un cuerpo extraño, ¿no? Y tratar de hacer exámenes en caso de ser posible, ¿no?
tratar de usar el antibiótico terapia sistémica de ser posible, y siempre tratar de escoger un examen de ayuda diagnóstica, ¿no? Más o menos de acuerdo a lo que yo estoy buscando y lo que sea mejor para nuestro paciente, ¿no? Muchas gracias, doctor Muro, por su apoyo en la presentación de las diapositivas. Un placer, Rea. Excelente. Más que nunca. Muy amable, doctor. Excelente presentación, Beatriz, y muy buena también la resolución del caso y el análisis que haces posterior de lo que se puede hacer para los siguientes casos. La doctora Lelia Marroquín nos recuerda que siempre es importante que todo material extraído durante la cirugía deba ser remitido a un laboratorio de patología ocular para el informe, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Marcela, ¿tú tienes alguna opinión sobre el manejo de estos casos? ¿Algo que nos quieras comentar? Había una pregunta en el chat que es bien interesante y que es de la motilidad ocular, que es bien útil porque a veces, como bien decía Beatriz, muchas veces no sabemos ni el mecanismo, ni la energía, ni el material del trauma, y hace no tanto tiempo me llegó un niñito con un alfiler de gancho, que son estos alfileres, no sé si ustedes les dicen igual, pero un alfiler como un asa, y no sabíamos si estaba en la carúncula, y no sabíamos si estaba adherido al globo ocular o no. Y en realidad el examen de la motilidad ocular es bien útil para saber si el cuerpo extraño está adherido a la pared del globo o si es de los tejidos perioculares. Y bueno, yo estoy súper de acuerdo, felicitar a la doctora también por la presentación, súper interesante, la reflexión de las herramientas radiológicas que tenemos. En general nosotros no somos muy expertos en radiología, yo le pregunto a mis amigos radiólogos cuando tengo dudas, pero estoy de acuerdo que siempre hay que sacar los cuerpos extraños metálicos, o sea, vegetales, porque tienen un alto riesgo de infección. Cuando hay trauma vegetal hay que acordarse de los hongos y de las pseudomonas. Doctora, le quería hacer una pregunta. En el caso de los traumas oculares abiertos en niños, ¿no? Bueno, los niños, pues a veces no regresan, o a veces los papás no le colocan bien las gotas porque los niños pues no colaboran, a veces el mecanismo no está muy claro, ¿no? Entonces el riesgo de endoftalmitis en los niños también es alto. Entonces la pregunta era, en cuanto al uso de antibióticos intravítreos en la cirugía de trauma ocular, no sé qué nos sugiere, ¿no? Si colocarlos en todos los casos de niños o solamente en los que están pensando en la endoftalmitis. Sí, no lo hacemos nosotros habitualmente, sí en los casos de cuerpo extraño intraocular, o bueno, si está sospechando una endoftalmitis, puedes usar antibióticos intravítreos, pero en muchos pacientes también es necesario hacer una vitrectomía. Y poner además antibióticos intravítreos, pero no lo hacemos de rutina. Hay una pregunta del doctor Pedro Muro, dice, en casos de trauma por madera, ¿qué tan frecuente es la contaminación por hongos o amebas? En todo caso, ¿recomiendan hacer limpieza con yodo povidona? Disculpe, doctor, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? Ah, sí, la repito. En casos de trauma por madera, ¿qué tan frecuente es la contaminación por hongos o por amebas? Y en todo caso, si se recomienda hacer la limpieza con yodo povidona. Claro, sí, o sea, claro, la probabilidad de que tenga de que algún germen haya ingresado es más frecuente, ¿no? Bueno, lo que hacemos acá en el instituto, hacemos un lavado con yodo povidona antes de la cirugía, irrigación profusa antes de empezar la cirugía o tocar el ojo, ¿no? Para recién comenzar a operar.
Una cosa también, los cuerpos extraños metálicos, cuando son proyectiles, por ejemplo, muchas veces van calientes y entre comillas, se esterilizan antes de impactar el ojo. Entonces, menos frecuente en esos casos tener una infección que en el caso de los cuerpos extraños que entran fríos, y sobre todo los que son vegetales, que son rugosos, son porosos, y ahí pueden haber más microorganismos. Y lo otro es que en los estallidos oculares también es menos frecuente la infección por el mecanismo, porque la rotura en los estallidos oculares de adentro hacia afuera, y en general no ingresan gérmenes, pero uno de los elementos que hay es que los cuerpos extraños metálicos que van a alta velocidad van como estériles por temperatura. Igual hay que removerlos, por ejemplo, los que son de fierro por el riesgo de siderosis, o los que tienen cobre por el riesgo tóxico, pero tienen menos riesgo de llevar microorganismos. Perfecto. El doctor Juan Carlos Castro quiere hacer un comentario. Adelante, Juan Carlos. Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, para felicitar a Marcela por la exposición muy clara, concisa. Igual también una felicitación a Beatriz por este caso resuelto en este periodo tan crítico de la pandemia, y a la conducción tuya, Abel. Solamente quería recalcar la importancia de 3 cosas. Primero, de que una buena cirugía en el niño, pensando que puede ser nuestro hijo, puede cambiarle la salud visual de ese niño, y a veces los ojos que pensamos que están perdidos, como ha sucedido en tantas cirugías de emergencia que hemos hecho, hemos encontrado que esos niños con el tiempo llegan a un 20/400 o 20/200. O sea, nunca dejar un ojo perdido, luchar hasta el final. En segundo, la agudeza visual inicial es muy importante, porque ese niño con un trauma ocular o un trauma de globo abierto, inicialmente podría ver la letra E, o si se la sabe de memoria. Y la mamá va a decir, doctor, mi niño cuando entró a emergencia veía la letra E, porque le han tapado el ojo y él ha dicho EFP. Y ahora que le han hecho la cirugía, solo tiene movimiento de manos. Cuidado, hay que advertirle a la mamá que estas estructuras están dañadas. Hay que adjuntar en la historia, y nosotros siempre recomendamos tomar fotos iniciales o tomar un video. El consentimiento informado es muy importante. Y en tercer lugar, en el diagnóstico no basta poner un trauma de globo ocular abierto. Tendremos que descartar endoftalmitis, descartar hemorragia vítrea, descartar desprendimiento de retina, descartar cuerpo extraño, tratar de cubrirnos legalmente con todo, ¿no? Y finalmente, nosotros también, como dijo la doctora, en el servicio colocamos moxifloxacina en cámara anterior, también colocamos triamcinolona, dejamos hospitalizado al niño por lo general más días que una catarata normal, que es una catarata fría, dejamos más días, y nunca ponemos lente intraocular en primera instancia, salvo que sea un trauma muy leve. El lente intraocular lo hacemos en segunda instancia en un casi 90%, porque ya el mismo hecho de poner un lente intraocular en un ojo inflamado va a hacer que haya mayores sinequias, a veces problemas de corectopia y mayor inflamación. Es muy difícil rehabilitar al niño, no es imposible. El niño está dolorido, muchas veces es bien difícil que el niño pase por autorrefractor porque se ha producido un astigmatismo irregular, tenemos una córnea irregular, tenemos que manejar muy bien el retinoscopio y estar de la mano siempre con la persona de rehabilitación y sacar adelante, porque estos niños con el tiempo nos van a hacer estrabismos secundarios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu comentario, Juan Carlos. Sí, es importante eso. El doctor Escobedo nos comenta que los cuerpos extraños vegetales usualmente van a estar acompañados de infecciones y endoftalmitis. Entonces es mejor colocar antibióticos intravítreos porque usualmente son gérmenes bacterianos, ¿no? Sí, efectivamente estos cuerpos extraños orbitarios, contrariamente a lo que uno pensaría, es más frecuente en los niños más pequeños que en los más grandes, ¿no? Y en las casuísticas se reportan objetos impensados.
a veces un pincel o la parte de un lápiz, la punta de un lápiz, y la mayoría van ligados, diríamos, a actividades deportivas o actividades recreacionales, y por eso es más frecuente también en los varones. Hace algunos años hicimos en el instituto un estudio sobre trauma ocular a globo abierto en niños, y efectivamente habíamos visto que un gran porcentaje, más o menos alrededor de un 75%, de estos niños habían tenido compromiso del cristalino. Y como tú decías, Marcelo, efectivamente, cuando hay compromiso del cristalino, el pronóstico no es nada bueno. En esa casuística de esos niños, solo la mitad alcanzó una agudeza visual mejor a 20/200. ¿No? Entonces, definitivamente, y la edad, como tú decías, es otro factor de mal pronóstico. El POTS es muy útil, entonces hay que utilizarlo. La otra ventaja del POTS es que podemos, en aquellos niños que no hemos evaluado la agudeza visual, los preverbales, tenemos esa fórmula de la zona por edad y restar las patologías asociadas. Entonces es muy útil, ¿no es cierto? No sé si ¿alguien desea hacer algún comentario adicional? Nos preguntan si todavía están viendo casos de oftalmia simpática o ya no. Yo no he tenido casos pediátricos, no he tenido. Yo tampoco. Yo les confieso que solo he visto un caso de oftalmia simpática en todo el tiempo que estoy ejerciendo la oftalmología pediátrica, y es un caso que en realidad tuvo una oftalmia simpática, pero no como la que uno, diríamos, la lee en la literatura, sino fue una leve reacción inflamatoria en el otro ojo, y que se dio con un ciclo corto de corticoides. En mi experiencia, ese es el único caso que tuve la oportunidad de ver. Hay un comentario del doctor Pedro Muro y nos dice sospechar en el ingreso de un lápiz o algo parecido a la órbita, que esto puede haber penetrado al cráneo, ¿no? Claro, siempre tener la sospecha, y por eso es importante hacer la tomografía que nos recomendaba Beatriz. Sí, sí, dentro de los reportes de caso que hay en lo que es cuerpos extraños de órbita, sí hay bastantes reportes de caso, que ya no los he presentado, pero hay muchos casos de cuerpos extraños, llegan a la órbita del lado por el que entró, inclusive llegan a la órbita del otro lado, si es que el pedazo de madera o la partícula ingresó con fuerza. Entonces, sí es bien importante, si uno está sospechando de un trauma de estas características, apoyarse de una neuroimagen de todas maneras. Sí, importante. Hay un comentario también acá importante de la doctora Marroquín, que nos refiere que desde hace más de 10 años no se ven hallazgos histopatológicos de oftalmia simpática en los especímenes de visceración, ¿no? Interesante. Y eso nos habla de que cada vez es menos frecuente, felizmente cada vez es más raro. Claro, y eso se debe en parte a muchas cosas, ¿no? Han cambiado las técnicas quirúrgicas, ya sabemos perfectamente que no hay que dejar tejido uveal expuesto, ¿no es cierto? Entonces, el mejoramiento de los antibióticos, en general toda la técnica quirúrgica ha mejorado en el tiempo. Muy bien, yo creo que hoy ha sido una noche muy productiva, muy educativa. Muchas gracias nuevamente, Marcela, por estar con nosotros, por volcar tu amplia experiencia en estos temas. Muchas gracias, Beatriz, por compartir ese excelente caso, el contexto de llevar un caso de un trauma pediátrico en la pandemia es completamente distinto, y felicitaciones por la resolución, y agradecerles a todos ustedes por estar presentes esta noche con nosotros, y hasta una próxima oportunidad. Marcela, seguramente te vamos a tener acá ya de manera presencial en Perú en algún próximo congreso, y desde ya te hacemos una invitación.
Feliz, muchas gracias. Y no, muchas gracias a ti y bueno, que tengan buenas noches. Los esperamos en la reunión mensual del mes de noviembre. Muy buenas noches. Buenas Chao, noches. gracias.